Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto tenerles por acá. Bienvenidos a todos los que ya se están sumando para este evento virtual el día de hoy. Muchas gracias por hacer presencia el día de hoy. Y bien, mientras ustedes pues también nos pueden ir compartiendo ahí en el espacio de chat desde donde nos acompañan. eh, Vamos a ir pues compartiendo con ustedes en esta mañana una hora de este evento virtual en donde hemos denominado el blindaje, ¿verdad? El blindaje frente a ese tema de seguridad. Déjenme decirles igual que durante el evento vamos a ir compartiendo, no voy a estar solo, claro, ya les voy a ir compartiendo con quien nos acompaña el día de hoy y una de nuestras marcas, de nuestros partners, como lo es Mana Changing también. Pueden ir dejando sus dudas, sus consultas también en los espacios correspondientes. Y nuevamente, desde ya, muchísimas gracias. Al final, recordemos que vamos a tener una dinámica por ahí, así que pongan mucha atención a todo lo que vamos a estar conversando. Bien, sin más, porque ya veo que se nos están sumando de diferentes países. Mucho gusto. Desde Honduras, desde México. Excelente, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Por acá tengo también a compañero Gustavo Moreno. Es ingeniero en telecomunicaciones con especialización en ciberseguridad. Cuenta con alta experiencia en el diseño e implementación de estrategias para proteger redes y sistemas críticos, trabajando con estándares internacionales como ISO 27001 y NIS. Su enfoque se centra en ayudar a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad y anticiparse a las amenazas del entorno digital. Entonces, bienvenido, Gustavo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar, por su invitación. Feliz de estar acá. Es un honor para mí compartir eh, para hablar de un tema pues que nos concierne a todos, ¿no? Que es la ciberseguridad. Entonces, espero disfruten mucho esta charla. Muchas gracias pues de nuevo por la invitación. No, no, gracias a ti, Gustavo, por acompañarnos. Y también tengo por acá a Misael, ingeniero en sistemas con experiencia en la gestión y administración de Endpoint y Active Directory. Posee conocimientos en el framework de NIST, lo que sugiere un enfoque en la implementación de prácticas de seguridad robusta. Y su principal objetivo profesional es la identificación y entrega de soluciones que aborden tanto las necesidades tecnológicas como los requerimientos de seguridad en una organización. Misael, bienvenido, muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este tiempo sea de provecho para ustedes. Gracias, gracias, Misael. Vamos a tener es para iniciar, vamos a estar conversando tanto con Misael como con Gustavo en términos de el tema que nos compete. Y yo sé que es importante ir viendo algunos conceptos y que posiblemente son conocidos, PAM, SIEM, IAM, ¿verdad? Y vamos a ver una parte práctica también con Gustavo, quien nos va a mostrar en diferentes herramientas, porque hoy por hoy sabemos que una sola herramienta frente a seguridad es muy difícil, o sea, o casi imposible. Son diferentes posturas, son diferentes temas en los cuales tenemos que generar un blindaje y una sola herramienta es muy difícil que la pueda hacer. Pero en el caso de Agrega junto con Manage Engine, pues tiene diferentes herramientas a las cuales podemos presentar para ustedes y poder compartir y que son, digamos, hoy por efectos de tiempo, claro que vamos a tocar estos temas, tal vez no con la profundidad eh, que lo amerita, pero ya saben que estamos 100% a la orden para que podamos discutir cualquiera de los temas. Bien, Gustavo, ¿cuál consideras, y para ponernos en materia sobre estos temas, que son esas amenazas internas más críticas que en algún momento podrían comprometer la seguridad de una red empresarial y cómo puede pasar y cómo pueden pasar desapercibidas sin una adecuada supervisión? Gracias por la pregunta. Interesante. Como tú lo mencionabas, ¿no? Hay muchísimas herramientas en el sistema, ¿cierto? En el mercado y muchas de pronto están
orientadas de pronto a esa protección a nivel externo. Muchas veces nos olvidamos de esa fuente, que una de las amenazas internas que termina siendo más críticas en una red empresarial proviene de los usuarios. Incluso digamos que esos usuarios que tienen esos privilegios elevados, ¿cierto? Que pueden abusar de manera intencional o accidentalmente de sus accesos, ¿cierto? Así que estos usuarios que pueden ser de pronto administradores de sistemas, desarrolladores o incluso a veces tenemos esos contratistas, ¿cierto? Proveedores que de pronto incluso se les ha dado algún tipo de permiso de pronto que puede llegar a ser escalable, ¿cierto? Así que lo crítico de todo este tipo de amenazas, pues muchas veces es que no generan alertas inmediatas, ¿cierto? Porque de algún modo ese comportamiento puede ser legítimo a simple vista, ¿cierto? Quiere decir que simplemente no tenemos esa supervisión continua de ellos mismos, como grabaciones, auditorías de accesos, privilegios o la detección de patrones de pronto que terminan siendo de pronto anómalos, pero de pronto no los detectamos por la falta de esa auditoría, ¿no? Y que al final pues pueden ser acciones que pasen pues completamente desapercibidas. Así que en mi opinión siempre es muy importante contar con herramientas, ¿cierto? Que nos permitan esa auditoría, ese análisis de comportamiento, alertas inteligentes que nos ayuden de pronto a mitigar ese riesgo que de pronto al final no se encadene un daño mayor dentro de la organización, ¿cierto? Eh, Creería que es eso. Excelente. Sí, Ujú. y ahí creo que hay muchos conceptos que nos vamos a encontrar en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de IAM, que lo decíamos, ese Sí, conjunto de procesos, políticas, tecnologías que nos van a permitir gestionar esas identidades digitales y los accesos a recursos dentro de una organización, ¿verdad? totalmente, sí, IAM termina siendo ese conjunto de políticas, de procesos, de tecnologías que termina simplemente encerrando ese control que nosotros tenemos en la organización y que muchas veces, pues, de pronto organizaciones invierten en infraestructuras fuertes, ¿cierto?, de ciberseguridad, pero a nivel interno terminan teniendo aún esos procesos manuales, infraestructuras fragmentadas, que simplemente, pues, termina generando muchas veces simplemente un usuario, una cuenta, un vector de riesgo, en vez de, pues, de ser pronto un activo seguro, ¿no? Entonces, IA me encierra eso y se apalanca mucho, digamos, que la ciberseguridad en eso, ¿no? Protejan a nivel interno primero esas amenazas internas críticas dentro de una organización. Claro, claro que sí. Y bien, bueno, vamos a aprovechar también a Misael que nos acompaña por acá y Misael, digamos, desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que han sido los desafíos o cuáles pueden ser esos desafíos más comunes en la gestión eh, en la gestión de contraseñas en entornos corporativos? Gracias por la pregunta, Oscar. Fíjese que, bueno, para los que nos visitan de otros países, ¿verdad? En Honduras decimos con dolor de, y usamos una parte en particular del cuerpo. Vamos a decir con dolor de cabeza, literalmente. ¿Por qué? Hay dos cosas que nos afligen ahí, dos factores a tomar en cuenta. Primero es el factor humano. ¿Por qué el factor humano? Porque normalmente contraseñas débiles, ese es uno de los mayores problemas, factores de riesgo. Tenemos falta de rotación, a veces tenemos, yo particularmente estuve en una empresa en que la misma contraseña se utilizaba del 1 al 5 y después cuando llegamos al 5 repetíamos la 1. Eh, También almacenamiento inseguro, ¿verdad? Tenemos en organizaciones muy grandes y robustas, eh, bancos y empresas grandes, en transnacionales tenemos la mala costumbre de que la contraseña está en un post-it pegado ahí en nuestra, en nuestro escritorio y viene, incluso yo hace poco anduve en una ferretería y estaba una computadora ahí abierta en la ferretería donde hacen el pedido y ahí estaba la contraseña que decía administrator y la contraseña. Entonces, ahí miramos la deficiencia en eso. Y también tenemos el factor tecnológico, ¿verdad? Eh, no se cuenta con la tecnología para almacenar recursos. A veces no tenemos una plataforma, un password manager, por decir una tecnología de nuestro partner, ManageEngine. No tenemos esa tecnología, no tenemos dónde almacenar los recursos. Tampoco, y cuando se cuentan, muchas veces están mal configurados. Es decir, todos tienen acceso a todas las contraseñas y también, ¿verdad? A veces podemos implicar, utilizar otra tecnología como un single sign-on, un lugar donde todo confluencia, y desde ahí conectarnos hacia un recurso, ¿verdad? Cosas que normalmente no lo tenemos configurado.
Claro, y ahí, digamos, bueno, ya hablamos estábamos empezando a hablar de IAM, y estábamos hablando de, digamos, esos componentes que son importantes, como la autenticación, la autorización, el aprovisionamiento y la gestión de ciclo de vida de la identidad. Y después estamos con PAM, ¿verdad? Bueno, si ya tenemos, digamos, esas políticas o esos procesos y la tecnología que nos permiten gestionar esas identidades, después es quien gestiona y controla y audita el acceso a cuentas con privilegios elevados, ¿verdad? Y ahí empieza entonces PAM a interactuar alrededor de este tema. Pero bien. eh, Volviendo y tal vez profundizando un poco más, Gustavo, pensando en esas capacidades que deben de tener las organizaciones para detectar y responder de forma efectiva a las actividades anómalas o sospechosas dentro de Active Directory en tiempo real. Cuéntanos cuáles deberían de ser esas capacidades. Creo que tu micrófono está apagado, Gustavo. Tal vez sí Ya, ahora sí, Ahora perdón, sí. perdón. Gracias. Ha sido una tendencia en los últimos años, cuando uno revisa y se, bueno, donde ha sido ese vector de ataque, que lo que busca un hacker es, se han entrado a identificar o se ha identificado como buscan el directorio activo, que al final uno lo resume como ese corazón de la organización, ¿no? Eso es como esa parte que nos ayuda a organizar accesos, privilegios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un hacker? Se ha identificado muchas brechas de seguridad. Una organización dice, de algún modo, como tengo mi directorio activo aquí, pues de pronto aquí adentro no suelo de pronto tener esa visibilidad, ¿cierto? Entonces muchas veces, al no tener esa visibilidad en tiempo activo, ¿cierto? Pues de pronto esperamos o muchas veces esperamos a que llegue pronto la auditoría, revisa, diga, porque esta persona tiene acceso, se convierte en una brecha y muchas veces no tenemos esa control proactivo, ¿cierto? Esa auditoría de pronto que nos permita ver qué está pasando en nuestro director activo, ¿cierto? ¿Quién cambió privilegios, cambios de pronto de objetos críticos, cuentas privilegiadas, políticas de un grupo, ¿cierto? Y esto pues así mismo, muchas veces yo lo menciono así. Un simple ransomware no es un ransomware que se instaló ya, muchas veces son patrones, ¿cierto? Y muchas veces arrancan en que de pronto entrar a identificar algún tipo de brecha de seguridad, ¿cierto? De pronto una cuenta que pasó de pronto privilegios de administrador, la utilizó el hacker y con eso de pronto llegó a instalar algún tipo de malware, ¿cierto? Entonces muchas veces es también poder identificar esos patrones de pronto que arrancan desde ese corazón, desde ese director activo que termina siendo quien manda y nos dice quién tiene privilegios o quién no, ¿cierto? Así que es muy importante tener, y es clave siempre que nosotros tengamos plataformas que nos ayuden de pronto con esas capacidades de alertas instantáneas, inteligencia de amenazas, que termina siendo ese concepto pues que se ha venido manejando últimamente, que es cómo yo me adelanto a eso, ¿no? Cómo yo voy, identifico esas tendencias de pronto orientadas de pronto, en este caso, a auditores activos. ¿Qué están utilizando hoy en día los hackers? ¿Cierto? Y esas tendencias que me pitan de algún modo evitar, de algún modo poder reaccionar antes de que suceda a través de eso, de entrar y buscar de pronto a través de la inteligencia de amenaza, ¿cierto? Y claramente siempre es muy importante tener herramientas también que nos ayuden de pronto con esa automatización de respuestas, porque muchas veces, pues, listo, tenemos una herramienta que nos ayuda a alertar, pero pues de pronto, no sé, la persona, por error humano, somos humanos, no me di cuenta de la alerta, y a veces esa automatización, pues, simplemente nos ayuda a mitigar ese riesgo, ¿no? Es que podamos tener de algún modo esa detección, ¿cierto? Y esa respuesta en tiempo inmediato. Entonces, muy, muy importante tener visibilidad de eso, tener visibilidad de nuestro directorio activo y esas amenazas que siempre pues pueden llegar a estar activas de pronto en nuestro directorio, ¿no? Eso simplemente puede ser la diferencia entre un incidente mayor, ¿cierto? Y pues una crisis que simplemente en segundos pues que uno termina simplemente de poder actuar, ¿no? Simplemente esa diferencia de me demoré en revisar 1 o 2 minutos y simplemente puede ser que el incidente simplemente ha escalado, ¿no? Entonces, tener siempre esa visibilidad, yo siempre digo, esa auditoría en tiempo real, es lo que nos va a ayudar siempre a prevenir ese tipo pues de brecha, ¿no? Dentro de nuestro sector activo. Sí, y que muchas veces lo dejamos pasar por alto y no le ponemos tanta atención,
eh, como merece, ¿verdad? Sí, 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 así es. Realmente pasa mucho que simplemente llega la alerta y incluso pues nadie la revisa simplemente porque considera que puede ser, como yo lo mencionaba al inicio, una actividad normal, ¿no? Simplemente, es el administrador, él tiene privilegios. Pero, ¿qué pasa con un hacker que se aprovecha de eso, ¿no? Al final, ¿cuáles son las cuentas más buscadas? Las de los administradores, ¿no? Entonces simplemente es eso y muchas veces pues dejamos de pasar esas alertas, ese tipo de cosas y ahí es de pronto donde la respuesta automatizada nos ayuda siempre de pronto a de algún modo cerrar esa brecha de seguridad. Sí, claro que sí. Y Ujú. bien, bueno, para quienes nos acompañan, Honduras, El Salvador, República Dominicana, México, Nicaragua, bienvenidos y esperamos que esta conversación esté siendo de provecho para todos, em, porque al final, como del lado de IT o no IT también, pues estamos exponiendo, si no aprovechamos o si no conocemos cómo gestionar esos riesgos. Y hablando de riesgos, y tú hablabas algo interesante, Gustavo, el término de la tecnología, cómo nos puede ayudar, porque también gestionar manualmente, ¿verdad? Nos puede generar riesgos. Los permisos, los accesos en Active Directory. No sé si Misael ha tenido o considera, digamos, algunos riesgos que nos puede compartir frente a gestionar manualmente esos accesos o permisos dentro de Active Directory. Bueno, perdón. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Factor humano. Ahí nos decían ahorita, ¿verdad? Que somos humanos, cometemos errores. Y algo que siempre va a haber es la tendencia a equivocarnos, ¿verdad? No hay adrede, pero sí hay la posibilidad de que yo falle en una asignación de permisos, en modificación de la política. ¿Qué pasa con esto? Bueno, podemos crear incidentes mayores, ¿verdad? Una vez que no al gestionarlo manualmente también tenemos una falta de eficiencia. Eso es algo que debemos tener un poco claro, ¿verdad? No es eficiente por cuestiones de tiempo. A medida que nuestra empresa crece, no es posible que yo gestione manualmente todos los accesos, que yo gestione la creación de usuarios en Active Directory, permisos, a dónde pertenecen. ¿Por qué? Eh, la pregunta que yo me haría ahí es cuánto tiempo se tarda en realizar estas tareas. Y ese es el tiempo que realmente podríamos automatizar a través de ciertas herramientas o a través de ciertos procesos. Y una de las cuestiones más importantes es la consistencia. Al tener varios administradores, obviamente las empresas grandes no van a tener solo un domain admin, sino que van a tener varios, la consistencia no le va a permitir que todo mundo, va a permitir que todo mundo siga una sola línea. ¿Qué pasa si tenemos varios domain admin y todos lo hacen manual? No hay un estándar, no va a ser un estándar. Puede ser que al usuario que viene ingresando a la organización, al departamento de ventas, o a un administrador le determine ciertos permisos, pero viene al día siguiente otro usuario creado para el departamento de ventas, el siguiente administrador que le tocó el ticket o la gestión del alta del usuario, lo asigne con otros permisos. Entonces, esos son los dos problemas, ¿verdad? Eficiencia y consistencia en las políticas, que nos va al final a acarrear grandes consecuencias. Permisos, inconsistencia en permisos, y varios factores, ¿verdad? Que podríamos revisar. Muchas gracias, Misael. Y bien, y ahí creo que también ya metemos, bueno, ya estamos hablando de tecnología y ya estamos hablando de otros conceptos atrás, como lo es SIEM, para esos registros, esos logs, esos logs que nos permiten al final ver la trazabilidad de las acciones dentro de los sistemas y las aplicaciones, bases de datos, redes, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final esos logs nos van a permitir detectar anomalías, responder a incidentes y en algunos casos, pues hasta cumplir con regulaciones, ¿verdad? Entonces, hablando de SIEM como tal, esa herramienta que nos permite centralizar, analizar, correlacionar los logs, ¿verdad? Entonces, eh, es tan fácil. El SIEM podría detectar un usuario, inicia sesión, por ejemplo, desde cualquier otro país a las 3 de la mañana. Luego accede a una base de datos sensible y empieza a extraer datos. Entonces va a generar una alerta de incidente de posible filtración de datos. Entonces, por ahí
vamos a ver algunas herramientas también en la parte práctica de este tema de logs. Pero bien, hablando de protección, y esa pregunta, Gustavo, es importante porque la hacen y dicen, bueno, pero ¿qué tipo de activos digitales suelen terminar en la dark web tras una filtración de datos? ¿Y por qué estos datos representan al final un riesgo significativo para la continuidad del negocio? Gustavo, tal vez si nos ayudas nuevamente con tu micrófono. Ya, Ahora sí. ya, de nuevo, perdón, perdón. Em, sí, muchas veces, interesante pregunta porque al final, si no lo ven en retrospectiva, pues al final un hacker lo que busca es la información, ¿no? La información termina siendo pues el activo más importante de una organización en muchos de los casos, ¿no? ¿Y qué buscan? Pues poder adquirir información para qué, para lucrarse de pronto en la dark web. ¿No? En la dark web es muy curioso porque, por ejemplo, eh, hay incluso páginas que tienen calidad de datos, es decir, que usted si va a comprar estos datos, usted simplemente va y busca qué foros de algún modo le están garantizando que la información que usted está comprando es verídica. Entonces, algo irónico simplemente pues en mi opinión, porque al final simplemente pues lo que uno hace, lo que uno ve es simplemente cómo ese comercio, ese ecosistema pues crece y crece y crece, ¿no? Y eso pues cómo lo hemos reflejado en que pues al final los datos o cómo los ataques terminan siendo cada vez pues de algún modo de algún modo más avanzados, ¿cierto? Y eso pues incluso la inteligencia artificial pues uno la ve ya sea para protección y también para ataques, ¿no? Entonces todos los datos terminan ya y uno cuando ahí mira esas tendencias pues uno dice, bueno, la dark web no todo es malo, muchas veces a veces sirve para estudiar esas tendencias, esos comportamientos, para lo que hablábamos ahorita, a través de la inteligencia de amenazas yo poder adelantarme a eso, ¿no? Pero al final, pues simplemente, desafortunadamente, lo que buscan es eso, poder vender la información y poder de algún modo como lucrarse a través de esto mismo, ¿no? Entonces, el web termina en un único sistema donde terminan muchos datos, datos simplemente que terminan, pueden ser aprovechados para otros fines, ¿no? Y esto simplemente se vuelve en una cadena repetitiva y todo. Incluso uno ve cómo cuando roban los datos, eso pasa por un proceso de transformación, lo que hacen es que revisan un tema de metadatos, incluso los hackers lo que hacen es como revisan dónde pueden vender esta información en la dark web dentro de diferentes foros y demás, ¿no? Incluso lo que hacen es que encriptan esta información para que al final el rastro de ellos mismos pues simplemente desaparezca. Por eso es tan difícil muchas veces entrar a identificar qué fue lo que ocurrió. El año pasado, por ejemplo, ocurrió algo y es unos datos de una empresa, una organización de Europa gubernamental terminaron allá en la dark web. Ellos no sabían de eso, ellos simplemente fueron alertados por otra entidad externa y simplemente le dijeron, oye, ¿por qué mis datos están allá? Y vieron demandas y demás. Y a hoy, estoy seguro que a hoy no han identificado cuál fue esa brecha de seguridad. Simplemente se dieron de cuenta que si usted está allá, y más aún grave, no fueron ellos mismos, fue una entidad externa que se dio cuenta. Entonces, es el riesgo. Simplemente la web está ahí presente, muchas veces pues de pronto no la tocamos, no mencionamos ese nombre, pero es ahí donde terminan muchos de los datos, ¿cierto? Que al final pues para nosotros o para una organización pues claramente pues lo que queremos es que no estén allá, pero realmente entender su realidad, ¿cierto? Y incluso uno poder tener algún tipo de auditoría sobre el web donde yo pueda identificar, oiga, mis datos están allá o no, me va a ayudar muchas veces a las organizaciones de pronto a actuar a tiempo, ¿no? Muchas veces estos datos terminan siendo de algún modo reaprovechados para diferentes vectores de amenazas, ¿no? Para poder identificar patrones y demás, y esto simplemente pues es data que al final muy difícil borrarla de allá, pero sí me va a poder de pronto identificar si yo puedo saber si mi data ha sido comprometida, tener algún tipo de reacción
¿cierto? Todo a tiempo para que pueda prevenir y cerrar brechas dentro de mi organización, ¿no? Imaginemos, se comprometió la cuenta, un correo de pronto de un administrador, de una persona que maneja información crítica, yo poder de pronto reaccionar al tiempo, ¿no? Decir, oiga, la información de mi usuario se comprometió, voy a bloquear la cuenta, voy a cambiar su usuario, algún tipo de acción, pero que yo pueda saber en qué momento se compromete, ¿no? Que yo diga, oiga, la información ya estará allá, pero antes de que genere algún tipo de ecosistema, voy a reaccionar al tiempo. Entonces, es por eso que muchas veces entender que eso existe y entender que al final la dark web está ahí, más allá de ser un concepto peligroso, de algún modo pues también nos ayuda a tener y tener algún tipo de esa capacidad de reacción, ¿no? Es eso. Realmente al final nosotros pues lo llamamos de pronto en tener esa inteligencia amenaza, ¿cierto? Y es simplemente de algún modo reaccionar y anticiparnos a que cada cosa ocurra. Así es, así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Por ahí les recuerdo a todos, pueden ir dejando sus preguntas, sus dudas en el espacio correspondiente. Por ahí sé que, bueno, Luis preguntaba qué herramientas se pueden utilizar para automatizar el Active Directory. Y bueno, Freddy ya nos conoce, Manage Engine, AD Manager Plus, excelente. Y recordemos que esa es administración, pero también tenemos para auditar y tenemos un todo, un AD 360 también. Pero bueno, para esa parte práctica, Gustavo viene preparado, ya viene listo para que pasemos a esa parte práctica, porque ya Misael y ya Gustavo, ya dijimos lo que teníamos que decir, entonces vamos a la práctica, vamos a la práctica. Gustavo, quedamos contigo. En esta parte práctica pueden hacer todas las dudas, pueden hacer, perdón, todas sus preguntas en el espacio. Les repito, igual al final, recuerden que vamos a tener, estaremos sorteando una gift card entre todos los asistentes. Entonces, bien, quédense hasta el final para que podamos entonces también tener esa oportunidad con esa gift card. Gustavo, quedan en tus manos. Listo, perfecto, gracias. Gracias, Oscar. Sí, para hacer ve esa pregunta, no tenía preparado, digamos, pronto profundizar en esa herramienta, pero en efecto, al final, es como lo mencionamos, hay que entrar a revisar de pronto desde el corazón de la organización. El e-manager nos ayuda a esa administración de algún modo mucho más fácil, ¿cierto? Que ayuda, simplemente evita esas tareas operativas y nos ayuda de pronto a automatizar eso, ¿cierto? Y dentro de eso mismo, pues muchas veces también está los usuarios, ¿no? Los usuarios al final, ¿qué hacen o qué termina haciendo de pronto un usuario, de pronto sus tareas normales y de pronto se le olvidó su contraseña y quiere generar algún tipo de autoservicio? Muchas veces hay aún procesos manuales, ¿no? Cámbiame la contraseña y eso pues simplemente es cómo se la comparto, cómo hago, ¿no? Llama de pronto a la mesa de servicio, genera un ticket y muchas veces eso simplemente son reprocesos, incluso brechas de seguridad, ¿no? Hay herramientas como Diesel Service que nos ayudan pronto a automatizar eso. Simplemente es ese autoservicio de los usuarios que nos ayuda de pronto a generar algún tipo de autenticación con como forzar o forzar esa autenticación fuerte, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Diesel Service? Imaginémonos simplemente que un usuario se le venció la contraseña, se bloqueó, pues simplemente a través de esa plataforma usted va a poder enrolar esos usuarios para que ellos a través de múltiples factores de autenticación generen algún tipo de ese autoservicio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es inscribirlos dentro de la plataforma, les podemos dar diferentes tipos de acciones, como simplemente el desbloqueo, el cambio de la contraseña, ¿cierto? O incluso de pronto, si usted quiere ser un poquito más proactivo, de pronto, y de pronto a evitar o de pronto automatizar de pronto diferentes cargas de trabajo, de pronto actualizar atributos dentro del sector activo. ¿Qué es un atributo dentro de un directorio activo? Es lo que nos identifica como usuarios, ¿no? Ya sea el correo, ya sea dónde vive, ya sea qué ciudad, ¿no? Entonces son de pronto, muchas veces de pronto tareas que se pueden evitar y que de algún modo de pronto también la herramienta nos ayuda. Y dice el servicio está para eso. Y algo que de pronto me gusta mucho termina siendo, es bueno, listo, yo configuro un MFA, que seguramente ya muchos sabemos qué es, ¿no? Y que nos ayuda de pronto a poner ese segundo factor de autenticación dentro de los usuarios, ¿no? Para simplemente cerrar esa brecha que muchas veces nos permite de pronto verificar quién está ingresando, ¿no? Y eso pues simplemente le genera o le acciona esa capa de seguridad al usuario, ¿no? Ya sea o donde yo lo puedo configurar, ¿cierto? A nivel de pronto de endpoints, ¿cierto? O diferentes aplicaciones, integraciones que yo puedo hacer a través de la herramienta.
Asimismo, y justo hablábamos ahorita, ¿qué pasa donde al final de todo esto, pues muchas veces el compromiso de una cuenta se genera, ¿cierto? Por su clave, ¿no? Muchas veces pues se termina siendo que la clave es muy fácil y que al final de algún modo genera ese compromiso dentro de los usuarios, ¿no? Y esto simplemente nos pone en un punto donde dijimos, listo, ¿cómo hacemos para forzar que las contraseñas más seguras? La herramienta lo que trae es simplemente esa opción para reforzar esas políticas, ¿no? Aquí simplemente lo que hacemos, podemos ir hay diccionarios que incluso se consiguen en la web donde le dicen, oiga, no coloque estas contraseñas porque son las más usadas, ¿cierto? Pero algo que me gusta mucho en la herramienta que se los quiero mostrar es cómo lo que yo hago es, por ejemplo, en un proceso normal, yo simplemente, vamos a hacer el ejercicio nuevo para que ustedes vean cómo funciona el proceso de autenticación, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy autenticando mi máquina en un escenario donde imaginemos que esto es una máquina física, ¿cierto? Yo qué estoy haciendo acá a través de mi agente, ¿cierto? Que tengo instalado en esta máquina y yo le estoy permitiendo al usuario, oye, ingresa a la máquina, ¿cierto? Windows normal, pero le estoy adicionando esa capa extra de autenticación. De inicio solamente ingresando a esa máquina física. Entonces le estoy diciendo, por ejemplo, aquí le estoy, o lo que yo le habilité previamente fue una serie de múltiples factores de autenticación. En este caso voy a escoger a través de mi aplicación, que es una aplicación propia de Manas Engine o del self-service, que le permite a usted ingresar a la aplicación, ¿no? Entonces usted está ingresando, normal, pero imaginémonos que el usuario de algún modo, ya sea pronto porque su clave venció o simplemente porque de algún modo necesita cambiar la contraseña, la va a cambiar. Y nosotros previamente estamos indicando que de algún modo queremos garantizar que las contraseñas sean seguras, ¿no? Em, Aquí lo que vamos a hacer es como, por ejemplo, en ese escenario, ¿cierto? Yo quiero que mi contraseña o el usuario simplemente haga un restablecimiento de la misma. Entonces, aquí le ingresa a través de esas opciones que tenemos dentro de nuestro endpoint y le voy a decir, sí, primero claramente tengo que garantizar que es él, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de esos factores de autenticación. ¿Cuál creen que es la contraseña más usada hoy en día en Honduras? Yo digo que debe ser Honduras 2024 o 2025, que debe estar ya punteando este año. Si la persona llegara a colocar este tipo de contraseñas, ¿cierto? Le va a decir que no. Pero aquí algo interesante dentro de este protocolo es cómo a través de una integración que yo tengo, ¿cierto? Dentro de mi herramienta, utilizando de algún modo un tipo de autenticación, ¿cierto? Y una comprobación a través de una API, lo que hace es que está diciendo que esa contraseña ya ha sido comprometida, ya está en la dark web, ya está ya, pues no la coloque porque de algún modo dentro de, al final, ¿qué hacen, qué hace o qué alimenta esos diccionarios de miles de claves? Es eso mismo. Cuando yo estoy colocando esa integración, lo que hace simplemente es que esta contraseña la cifra en SHA-1 y envía los 5 primeros caracteres, ¿cierto? A través de esa integración de una API, va y verifica a través de unas fuentes externas si esa contraseña ya ha sido comprometida, ¿cierto? Si esa contraseña de algún modo de pronto ya está por allá quemada en algún diccionario, ¿cierto? Y simplemente le está diciendo al usuario, esa contraseña no es segura, verifique y garantice que sea alguna contraseña. Entonces, simplemente lo va a forzar a que colocar una contraseña casi que es nueva, no existe en el mundo y pues de algún modo se está garantizando ese nivel de protección extra, ¿cierto? Adicionando claramente a los múltiples factores de autenticación. Entonces, muy interesante, es una funcionalidad que tiene nuestra herramienta, que usted simplemente no tiene que adquirir de algún modo una dona adicional, simplemente está embebido y simplemente es activarlo y le va a ayudar de pronto, no como tal, y quemar un diccionario, sino de algún modo ya está comprobando fuentes externas claramente con esa encriptación para no tener el compromiso de sus claves de sus usuarios, ¿no? Entonces, muy interesante esta opción, ¿cierto? Pero pues al final de todo esto, justo lo hablábamos ahorita de pronto y lo mencionaba en Oscar, y era como también la importancia de todo esto y es, listo, tengo una administración de mis recursos de manera ordenada, estoy de algún modo garantizando ese nivel de protección para mis usuarios, ¿cierto? Pero también siempre va a ser muy importante tener un SIEM. SIEM siempre nos va a ayudar a tener esa visibilidad. ¿Qué es un SIEM? O como lo que define y muchas veces lo que decía Oscar, también nos lo exigen muchas normas, es ese sistema que nos ayuda a correlacionar
muchos eventos, ¿no? Muchas veces de pronto, eh, si yo cambio de pronto de algún grupo, esto no es sospechoso, ¿cierto? Si yo voy y ingreso, ¿cierto? A un servidor y ese servidor de pronto simplemente genero una autenticación fallida, eso no es peligroso. Pero si yo uno las dos cosas, ya estoy correlacionando los eventos. A eso nos ayuda un SIEM, a poder correlacionar ese tipo de eventos dentro de una organización para detectar posibles actividades anómalas, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en este caso, nuestro SIEM, que se ve en Local Analyzer, empieza a detectar a través de su función de correlaciones de eventos ese tipo de acciones o actividades anómalas dentro de la organización, ¿no? Vamos a poner aquí un ejemplo, porque aquí justo estaba viendo que hay unos eventos que a mí me llaman la atención y es como, por ejemplo, eh, el grupo de administradores, ¿cierto? El director activo, pues sufre algún cambio, ¿no? Esto simplemente para mí, si yo tengo una auditoría, eso no va a ser normal. De pronto, si yo entro y reviso y entro a identificar de pronto algún tipo de anomalía, entro a identificar los eventos, detecto cómo, pues lo que ha ocurrido es que alguien ha agregado, ¿cierto?, a un usuario que se llama Gustavo Adolfo Moreno a este grupo. ¿Y esa persona quién es? ¿Por qué la agregaron ahí, no? Entonces, muchas veces, pues, simplemente dentro, como yo les mencioné, esos patrones de ataque, lo que generan es precisamente eso. Es como, de algún modo, de pronto, es muy normal dentro de los patrones ese escalamiento de privilegios. Y ocurre así. Es si entran a identificar cómo pueden escalar a través de pronto de un usuario que iniciamos, de pronto tenía su clave de pronto débil, ¿cierto? Por ahí ingresaron, buscaron cómo de pronto con esta misma de pronto entrar a identificar, escalarse privilegios y empezamos a ver cómo esos patrones de pronto pueden ayudarnos estas herramientas a detectarlos, ¿no? Algo que muchas veces de pronto los CIEM, algunos de pronto se quedaron cortos, es listo, yo estoy alertando, pero ¿qué más hago? ¿Cierto? Porque al final de pronto si no estoy viendo esta alerta, pues para mí de pronto termina siendo un falso positivo, no la reviso y simplemente, como yo lo mencionaba, y es como unos segundos de pronto en que esa alerta de pronto pues no la revise, puede generar una brecha de seguridad, ¿no? Y es ahí donde entra SOAR. SOAR es ese concepto que nos dice que como de algún modo automatizamos, orquestamos y respondemos a esas alertas en tiempo real, ¿no? Entonces, si uno va y revisa, por ejemplo, esa alerta, ¿cierto? Que acabamos de ver, una persona pues simplemente escaló sus privilegios. Entonces, la herramienta lo que uno podría llegar a hacer es cómo configurar, ¿cierto? De algún modo esa respuesta en tiempo real que me permita a mí simplemente de algún modo evitar que eso ocurra, ¿no? Poder reaccionar en tiempo real, cerrar esa brecha de seguridad. Para eso está SOAR y para eso está esta herramienta. Nos permite cómo a través de una serie de configuraciones que vamos a hacer nos va a permitir cómo reaccionar en tiempo real, cómo de pronto si detectamos que ese grupo, si tenemos identificado qué grupos son críticos de pronto dentro de un directorio activo, podemos llegar y simplemente adicionar una tarea automatizada para que simplemente retire, ¿cierto? Esos permisos, me genera algún tipo de alerta y esto simplemente me va a ayudar para auditoría, pero de algún modo sé que ya estoy reaccionando a la herramienta. En este caso, que realmente es muy sencillo, lo que podríamos llegar a hacer es, oiga, remueva a ese usuario, ¿no? Y ese usuario de pronto, pues ya tenemos identificadas esas alertas. Si llega a pasar, remuévalo del grupo donde se identificó, podemos ir personalizar indicándole que lo elimine pues, del grupo donde estaba, ¿no? Entonces simplemente al colocarlo acá, la herramienta ya al detectar este tipo de patrones va a tomar esas acciones, ¿cierto? E incluso de pronto al nivel de automatizaciones puede generar un ticket de pronto a la persona de pronto a través de una herramienta de mesa de ayuda como Service Desk. ¿Para qué? Para que pronto la herramienta o la persona de seguridad y te revise y dice, oiga, se tomó esta acción, ¿qué está pasando? Revisemos qué es lo que está ocurriendo. Asimismo, podemos ir y tomar diferentes acciones. Hay diferentes correlaciones que de pronto la herramienta va a detectar y nos va a ayudar a qué? A tener esa visibilidad, ¿no? Mucho mayor. Muchas veces, pues, son muchos falsos positivos, pero nosotros también podemos configurar umbrales y demás, ¿no? Que eso simplemente nos ayuda. Pero al final de todo esto, yo lo mencionaba al inicio y esto simplemente también va a que es cierto, muchas amenazas son internas y muchas veces son esos usuarios, ese comportamiento que nosotros no detectamos dentro de una organización, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Listo. De algún modo,
recapitulemos, ¿no? Iniciamos como una gestión activa, normal de los usuarios, que garanticemos eso. Pero al final también tenemos una herramienta que nos ayuda a correlacionar los eventos, pero la realidad es que muchas veces, a veces, pues pueden ser falsos positivos. Es muy importante siempre configurar umbrales y demás que nos ayuden a reducir eso. Pero la estadística está en que si nosotros utilizamos herramientas también que nos ayuden a revisar esos comportamientos anómalos, podemos reducir más o menos como un 90% de esos falsos positivos. ¿Y eso cómo lo logramos? Yo lo llamo a esto simplemente un SIEM ya en otro nivel, simplemente ya es el siguiente nivel de un SIEM. Y es como se complementa a través de herramientas como VBA. VBA termina siendo un concepto que lo que hace es que revisa o analiza el comportamiento de los usuarios. No es simplemente, es, y yo lo llamo aquí, es que muchas veces firewalls o antivirus de pronto están diseñados de pronto con reglas muy específicas, ¿no? Que son simplemente a través de firmas y simplemente son políticas que son estáticas, que no permiten esa dinámica de pronto de interactuar y decir, pues simplemente que puede ser anómalo y que no basado de pronto en patrones de comportamiento. Y hoy bien nos permite eso, nos ayuda a identificar y lo que hace es que a través de algunos algoritmos matemáticos, ¿cierto? Lo que permite hacer es eh, identificar posibles anomalías dentro de una organización, ¿cierto? Un usuario, una entidad, y empezar a detectar a través de cierto periodo de aprendizaje qué es lo que está saliendo de ese comportamiento. Y a través de esto lo que va a asignar es un patrón, ¿cierto? O un riesgo o un puntaje al usuario. ¿Qué va a pasar? Que pues simplemente ese usuario cada vez que va a empezar haciendo actividades que se salgan de ese comportamiento normal, lo que va a pasar es que le va a asignar un score y nos va a ayudar de pronto a identificar y reducir de pronto ya basados de pronto en ese comportamiento, esos falsos positivos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un caso, como por ejemplo este usuario que se llama Gustavo Adolfo Moreno, pues empezó de un momento a otro, y esto no lo esperaba la herramienta, a tener pronto actividades de logueo de a diferentes equipos, diferentes plataformas, y esto simplemente la herramienta le está diciendo, bueno, esta persona yo no lo esperaba, ni siquiera esperaba que trabajaba en este horario, porque él normalmente trabaja en un horario específico y ahora resulta que empezó a trabajar en un horario en la madrugada. Entonces, todo este tipo de patrones o anomalías lo empieza a detectar la herramienta y le empieza a asignar un score, y ese score lo que empieza es que empieza a elevar, elevar, hasta que un punto que usted diga, oiga, esta persona, porque un momento a otro me apareció aquí, yo no la veía, simplemente me está apareciendo acá, y usted simplemente como administrador va a empezar a identificar esas actividades anómalas y de algún modo ya van a ser sospechosas, donde usted dice, eso para mí no es normal, y simplemente ya va a empezar a hacer una auditoría de algún modo ya en patrones que no son estáticos, que son dinámicos y que le ayuda a usted dentro de la organización a identificar posibles anomalías de manera interna. No siempre va a pasar, ocurre muchas veces, errores humanos o simplemente una persona malintencionada, ya sea robar datos o algún tipo de anomalía que simplemente repercute simplemente en una brecha de seguridad dentro de una organización, ¿no? Se lo vemos acá, como por ejemplo este usuario que se llama admin, también ha empezado a subir de privilegios, ¿no? Y eso simplemente de puntaje, perdón. Y uno va a entrar, revisa, bueno, que puede ser normal o que no. La herramienta pues simplemente me está alertando ciertos patrones que para mí de pronto no son normales, pero para la herramienta ya con su análisis pues lo ha detectado simplemente como patrones que pueden ser raros y que algún modo está detectando de pronto ese compromiso de información. Aquí, por ejemplo, está diciendo, este usuario, pues entró a un equipo, compartió un archivo, compartió una carpeta, ¿cierto? Y esto simplemente no es normal, no lo esperaba, no es un comportamiento normal, y esto simplemente puede estar generando algún punto de brecha de seguridad. Incluso aquí lo marca, le está diciendo, para mí esto es importante, tiene una categoría de 100. Muy importante cómo funciona UVA, funciona por diferentes puntajes, donde 100 o de 80 a 100 simplemente su data ya se comprometió y usted simplemente ya tendrá que entrar a revisar qué fue lo que ocurrió, ¿no? De 40 a 80, nosotros lo llamamos simplemente ya es un puntaje de riesgo que usted tiene que entrar a revisar, y de 0 a 40 nosotros lo llamamos como información. Revíselo, no lo deje pasar, pero muchas veces de pronto termina siendo simplemente algo informativo, ¿no? Simplemente revisa, es un anómalo, pero algo puede estar ocurriendo dentro de su organización y simplemente
echen un vistazo, revise bien que no esté ocurriendo algo anormal en su organización. Esto como nos ayuda simplemente a entrar a identificar y poder de algún modo reducir, yo lo mencionaba, esos falsos positivos, pero al mismo tiempo también reducir esas brechas de seguridad interna, ¿no? Entonces, es una herramienta que es muy útil y que se complementa ya a la información que traen otras herramientas como nuestro SIEM. Entonces, realmente nosotros siempre recomendamos, revise también esa parte, no solamente se quede en la correlación de eventos, que muchas veces termina siendo de algún modo sujeta de pronto a, a esos comportamientos estáticos, sino también de algún modo algo que le apoye a usted de manera dinámica. La tecnología va cambiando, el comportamiento de los usuarios también y muchas veces pues nos ayuda simplemente a tener esa visual. Por último, en esta parte, quiero mencionarles, porque mencionamos algo como de la dark web y porque la importancia también de la auditoría. Como yo les mencionaba, organizaciones muchas veces no se dan de cuenta de eso y lo que ocurre es que simplemente su data está allá y no la revisan, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Muchas herramientas, como por ejemplo nuestro Event Analyzer, nuestro CIEM, tiene un módulo muy interesante que lo que hace es que se conecta a través de fuentes externas como Cint, ¿cierto? O Crawler, que lo que hace es que entra a identificar a través de la data de pronto de nuestro dominio, de la correlación de los usuarios, si esa data ya ha sido comprometida, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, para ponerlo aquí en un ejemplo, en lo que estoy presentando, vemos cómo ¿qué hizo la herramienta? Correlacionó esto, identificó que la data de esta organización que se llama el log, la data ya está allá, ¿cierto? Ya generó una brecha a través, por ejemplo, en este caso de Good Gamer, seguramente por alguna razón la filtración se generó por ahí y nos va a ayudar a identificar si la data cuando fue comprometida, qué fue lo que ocurrió, para qué, para simplemente identificar de pronto qué posibles cuentas han ocurrido. Realmente muchas veces de pronto lo pasamos por alto, simplemente no tenemos en cuenta la web y la información termina ya. Y eso simplemente es simplemente esa visual de que nos permita ver cómo nuestra data termina siendo comprometida, ¿no? Entonces es muy importante tener esa auditoría. Muchas veces esto no compromete nuestra información, simplemente nos ayuda a tener esa visual, tener esa garantía que nuestra data no ha sido comprometida. ¿Listo? Por último, quiero mostrarles acá, y algo que lo mencionábamos también al inicio, cómo de pronto un PAM también nos ayuda a ese tipo de administraciones, ¿no? Para no alargarme mucho, porque al final de todo esto, pues estamos de algún modo siendo proactivos de pronto en esa administración, esa auditoría, pero siempre también va a venir y es muy efectivo esos controles previos, como a través, de, por ejemplo, de un PAM, lo que vamos a poder es asegurar es acceso a los recursos críticos de una organización, ¿cierto? A través de cómo. Yo, cierto, es muy común y es simplemente una tendencia, como siempre vamos a tener proveedores externos que de pronto necesiten tener acceso a recursos críticos a través de un PAM, lo que vamos a hacer es poder tener esa auditoría o ese control, esa supervisación con controles, con comandos, ¿cierto? Con controles de comandos dentro de esos activos críticos que nos permitan de algún modo tener esa seguridad que le estamos diciendo, listo, le va a permitir el acceso, pero un momento. Lo que va a hacer es que, uno, ¿qué puedo hacer? Puedo controlar sus comandos, puedo supervisar su acceso, puedo grabarlo, incluso le puede decir cuándo entra y cuándo no. Entonces, cuando la persona entre, de pronto lo que va a hacer es permitir o solicitar esa autenticación. Y allí mismo lo que va a hacer es simplemente de pronto un administrador al cual yo le estoy dando los permisos, lo que va a hacer es simplemente garantizarnos que ese acceso es un acceso seguro dentro de nuestra organización. Entonces, muy importante también tener presente cómo un PAM nos ayuda a eso. Un PAM realmente es una solución muy robusta que muchas normas de algún modo nos recomiendan aplicar. Podemos ver, por ejemplo, podemos ver cómo en este PAM lo que hacemos incluso es de algún modo a través de una función que se llama Zero Trust, lo que hace es que incluso está garantizando antes de que ingrese si ese usuario es confiable y quién no. Aquí, por ejemplo, vemos que él está asignando un score a través de una regla de correlación que lo que hace es que antes de que la persona se conecte, está analizando su dispositivo, está analizando el usuario, está identificando algunos tipos de configuraciones que nosotros ya previamente hemos hecho y simplemente le dice, ese usuario es confiable, que no. Incluso usted puede colocar unos límites donde dice
¿Qué puede pasar? Simplemente si el usuario pasa de cierto umbral, no lo deja ingresar. Simplemente evite que ingrese y hasta que no cumpla esto, pues simplemente no lo permiten ingresar. Como ya lo mencionaba dentro de los procesos de PAMP, simplemente y siempre es una recomendación, configure un acceso delimitado, ¿no? Simplemente dígale que puede ingresar una hora específica, supervise el acceso, grábelo, siempre audite esos accesos y con eso usted simplemente que va a reducir ese compromiso de información, ese robo de información que muchas veces no tenemos esa visual y PAM nos ayuda a eso, a tener ese control, a esos recursos críticos que muchas veces pues damos por hecho que simplemente le estamos dando ese permiso sin saber realmente qué está haciendo dentro de la organización, lo cual es muy útil y siempre pues termina siendo agregando, dándose valor agregado por esos accesos críticos dentro de una organización. ¿Listo? Esos son realmente, digamos que nuestras plataformas realmente están resumidas ahí, hay muchas más. Siempre es muy importante tener esa auditoría, ¿cierto? Pero también esa supervisión en tiempo real, esa auditoría en tiempo real, esa correlación que nosotros siempre recomendamos desde Manas Engine, proteja su organización, ¿cierto? Y esto simplemente es porque al final todo esto siempre va a repercutir en que usted no lo tiene, y justo les mencionaba ese compromiso de datos, ¿cierto? Y esto termina siendo siempre pues una afectación a la reputación de una organización, ¿no? Mm, yo creo que es eso, Oscar, para no alargarme más. Em, Me gustaría saber, no he visto el chat, si de pronto si hay Sí, preguntas. hay un par de preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, como tú lo mencionas, este es un vistazo rápido, ¿verdad? Si ustedes necesitan profundizar sobre cualquiera de estos temas, estamos abiertos para que podamos conversar. Entonces, por ahí nos vamos a poner en contacto. Cualquiera de los temas, cualquiera de las herramientas que mostró Gustavo también, estamos 100% ahí a la orden. Sí, Gustavo, nos dejan por acá. ¿Qué se puede utilizar? Don Álvaro Díaz dice que se puede utilizar para automatizar el onboarding de empleados, es decir, la creación de cuentas de usuario, asignaciones de licencias de Office 365 y si se puede activar por medio de flujos, ya sea iniciados por un correo o por agregar un registro a un servidor SQL en especial. Sí, sí se puede hacer, realmente no lo muestra acá, pero a través de ID Manager uno puede llegar a automatizar eso hasta el punto donde yo lo que hago es de pronto lo integro con plataformas de recursos humanos. Entonces de pronto cuando al identificar de pronto algún tipo de cambio dentro de sus usuarios, un usuario nuevo, dentro de mis plantillas que tengo en ID Manager, lo que hago es que ya le estoy asignando un usuario de correo, le estoy configurando mi usuario interno, le estoy garantizando accesos a Teams, simplemente lo que hago es automatizo todo esto e incluso lo que hago es que simplemente administro ese ciclo de vida del usuario. ¿Qué puedo hacer también? Limitar de pronto cuando el usuario de pronto va a ser eliminado o incluso pronto algún tipo de flujo de trabajo que yo también requiera algún tipo de autorización externa, ¿no? Imaginémonos de pronto, listo, no tengo una integración contra una plataforma de recursos humanos, de pronto un archivo Excel, que lo que hago es que de recursos humanos les pido, aliméntenlo, solamente necesito cierta información, ¿cierto? Y la herramienta empieza a leerlo, pero así mismo lo que hago es que de pronto creo simplemente como un flujo de trabajo, que lo que hago es que una persona pues antes de que pronto configure esas cuentas, supervise muy bien realmente lo que estamos colocando ahí. Entonces, automatizo esos procesos, ya sea desde una herramienta de recursos humanos, desde un archivo Excel, pero estoy ahorrándome ese proceso manual. Muchas veces, unos meses nos contactó una universidad, decía, oiga, aquí me entran 2.000, 3.000 estudiantes cada trimestre, ¿cómo hago? Muy fácil. Le automatizamos eso, lo ayudamos a que lo automatizara a través de plantillas y simplemente lo que le llegaba al usuario era una notificación que le decía cuáles usuarios fueron creados con estas características. Perdón, al administrador. Entonces, realmente digamos que sí, es una herramienta que nos ayuda. Claramente estamos prestos de pronto en nuestra sesión, si se quiere profundizar más estamos como Manas Engine abiertos a mostrarla. ¿Listo? Claro que sí. Por acá hay otra consulta, Gustavo. Nos consulta Daniel si se puede reenviar al celular un aviso cuando el CIEM detecte algo muy anómalo. Esto con el fin de recibir la notificación si no está frente a la pantalla del CIEM. Sí, muy importante, porque no lo mostré ahí, pero sí, sí lo puede notificar por correo, incluso por mensaje de texto. Simplemente es una integración a través de un gateway telefónico, de un operador,
y hasta a través de esto, pues claramente usted no quiere que de pronto le alerte todo, entonces simplemente usted define qué puede ser crítico, que usted considera que llega a ser crítico un ransomware, ¿cierto? En el peor de los casos, o pronto, en efecto, incluso usted, lo que le mostraba ahorita, oiga, su actividad está en la dark web, su información está allá, le llegue a usted esa información y usted simplemente dice, oiga, ¿qué ocurrió? ¿Cierto? Y de algún modo, pues también le permita de pronto, imaginémonos, oiga, un gerente quiere estar enterado de eso, o el administrador que no quiere estar de pronto por sus labores, no estar frente a la pantalla, le llegue esos mensajes. Entonces sí se puede hacer. Es una integración que está abierta dentro de la plataforma. Bien, y por aquí tenemos otra consulta. De repente, Misael, si nos puede ayudar, dice cuáles son las principales ventajas de utilizar AD Manager Plus en comparación con las herramientas nativas de administración de Active Directory para la gestión diaria de usuarios y grupos. Bueno, interesante pregunta. Ya nos adelantaba algo Gustavo, ¿verdad? Hay cosas que no podemos hacer directamente en Active Directory, o sí se pueden hacer, pero necesitamos uso de PowerShell y nos complica un poco más las cosas, como esta automatización. Hay algo que es bien interesante, por ejemplo, yo puedo en AD Manager crear una plantilla. En esta plantilla le digo que usuario nuevo, llámame la plantilla usuario nuevo. En esta vamos a ese usuario le vamos a agregar un correo de Office, le vamos a agregar permisos X a ciertos privilegios de Active Directory y todo eso creamos la plantilla y cada vez que venga un usuario con esas características simplemente damos clic y disparamos todo el proceso, ¿verdad? Otra ventaja que podríamos tener, en el lado, yo lo miro como lado de administrador, es que nosotros podríamos delegar ciertas actividades a un usuario. Yo podría venir y decirle a recursos humanos, bueno, recursos humanos, vamos a crear, vamos a delegar la parte de creación de usuarios a ustedes y simplemente le doy ese permiso dentro de Active Directory en lugar de crearle un usuario administrador. Simplemente le delego el permiso de poder crear usuarios. Igual, ¿verdad? Puedo crear incluso un flujo que necesite aprobación de un tercero para más control en caso de que yo quisiera hacer acciones como eliminar un usuario. Entonces, me permite ciertas actividades que se complican un poco en el día a día de Active Directory, me lo hace de una manera más fácil, más eficiente y mucho más bonito, por decir así, disfruta más la gestión del Active Directory. Muchísimas gracias a todos por quedarse con nosotros hasta aquí. Les agradecemos. Recuerden, estamos 100% a la orden, info@agrega.com y también pues estamos de la mano trabajando también con nuestro partner Managing. Gustavo, Misael, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado y esperemos vernos también en otros eventos pronto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer participar. Muchas gracias, Oscar.